vamos así ya desde la desaparición de los reinos vasco-aquitanos y ducados vasco-aquitanos en manos de las dos entidades que van, que crecen ¿no? proporcionalmente a esas adquisiciones, el Reino de Castilla, el Reino de Francia. Nos vamos ya a la formación de lo que van a ser los estados a partir de la Revolución Francesa, los estados ya modernos. Tenemos la Revolución Francesa en 1789, que es donde la soberanía del soberano, del rey, pasa a ser soberanía del pueblo soberano, que se convierte, el tercer estado se convierte en nación francesa. Tenemos así la conversión del Reino de Francia en la nación francesa, con sus propias vicisitudes, diferentes constituciones, la muerte del rey guillotinado, las diferentes constituciones que tienen y el régimen revolucionario que acaba con todos aquellos territorios del antiguo régimen que tenían sus propias autonomías, sus propias leyes, como restos del antiguo régimen, desaparecen para unirse a la ley francesa, ley nacional de esta recién nacida nación francesa. España, que es invadida por Francia, en este caso por la Francia napoleónica, también aprovechando, siempre se aprovechan las cuestiones dinásticas de los países para este tipo de incorporaciones. Francia invade y se hace con el control de España en 1808. Como reacción a esa invasión francesa y a la situación del hermano de Napoleón como rey de España, José Bonaparte, puesto por el emperador francés como rey de España dentro o sometido al imperio francés, es donde en 1812 surge el movimiento de la independencia española, la guerra de la independencia española y la unión de lo que eran las Cortes Reales para escribir la primera Constitución española, es la Constitución de 1812. Y esa Constitución marca un hito. Primero es la primera Constitución escrita a imagen y semejanza de lo que eran las dos constituciones francesas revolucionarias. Se incorpora el concepto de nación y de donde antes se hablaba las Españas, como los diferentes reinos unidos bajo la corona, la misma corona, que reina en diferentes reinos con diferentes leyes, el reino de Castilla, el reino de León, el reino de Navarra, el reino de Aragón. El título largo y oficial del rey no era rey de España, hasta ese entonces era rey de Castilla, de Aragón, de Sogarbe, de León, señor de Vizcaya, señor de Molina. Tenía diferentes títulos unificados en una misma persona. Es en 1812 donde cambiamos esto por la nación española, que se define por primera vez, en esta primera y única vez, al menos de que yo sea consciente, en toda la historia constitucional española, qué es la nación española. Y la nación española, según la Constitución de 1812, es la unión de todos los españoles de ambos hemisferios. ¿Por qué? Porque en 1812 todavía España controla grandes extensiones de territorio allende los mares en América, en Filipinas, incluso algunas partes de India, donde el imperio donde no se ponía el sol. Entonces era todos los españoles del mundo de ambos hemisferios, eso es la nación española. Más allá de territorios, más allá de fronteras, es la unión de los españoles como tales. La historia constitucional española que se inaugura en 1812 es muy convulsa.
España es un país que no sabe cambiar o modificar, reformar constituciones, lo que hace es directamente cambiar una por otra. Esa ha sido la tónica a lo largo de todo el siglo XIX, con diferentes revoluciones, diferentes instauraciones, diferentes reyes que han quitado y puesto y generales que han quitado y puesto constituciones. Bueno, en esas luchas, unas de las luchas más significativas del siglo XIX fueron las tres guerras carlistas, también a raíz de otra cuestión dinástica. Guerras carlistas en las que los territorios vascos toman posición. Sí es verdad que las ciudades, bueno, dentro del País Vasco también había sus propias divisiones, pero bueno, digamos que las instituciones oficiales del País Vasco, las juntas generales y todos los sistemas forales que estaban, esos gobiernos forales que estaban otorgados o conseguidos o respetados bajo la corona, toman posición, en este caso, del lado perdedor, del lado carlista, y con la pérdida también de las diferentes guerras carlistas, el Estado español evoluciona hacia una unificación de sus propias leyes internas y la derogación formal y real del sistema foral para unificarlo a el ideal de una nación española única tomado del modelo francés. Tenemos una ley de 1839 y una ley de 1876 que, aunque nominalmente dicen respetar los fueros, en realidad se han considerado siempre como las leyes de abolición de los fueros y del sistema foral, porque desintegraron las instituciones públicas, los parlamentos forales, las leyes, las civiles se mantuvieron, pero las públicas no. Bueno, tampoco el sistema judicial foral vasco se respetó, se unificó al sistema español único. Frente a esa unificación surge como una evolución de lo que podían ser doctrinas carlistas y foralistas, surge lo que propiamente viene a ser el nacionalismo vasco y la idea del País Vasco como nación, como pueblo con derecho a su autogobierno y su independencia, distinguiéndose en este caso del reino de la nación española y, pues bueno, del lado francés también, del reino de Francia. Voy a dar otro salto en la historia, me voy a saltar 4 repúblicas francesas para ir directamente a la vigente de 1958, la Quinta República, que es la vigente Constitución francesa, en la que, por cierto, no es desdeñable el papel que tuvo un vasco judío francés, René Cassin, toda una institución jurídica como vicepresidente del Consejo de Estado francés y como redactor ni más ni menos que el texto base del que surgió la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estuvo presente en las 2 últimas repúblicas, o sea, la cuarta y la quinta, con sus más y sus menos con el presidente de Gaulle, pero bueno, ahí tuvimos también un papel relevante. Me salto también muchas constituciones españolas para ir directamente a la vigente 1978, en este caso como reacción democrática a 40 años de dictadura tras la pérdida de la guerra civil por la República Española a favor del régimen franquista. Y tras esos 40 años de dictadura, pues por circunstancias políticas que tampoco voy a entrar a analizar porque
tienen su propio recorrido y su propio encaje en el esquema global mundial. Bueno, surge la Constitución española como régimen democrático. Y ahí tenemos lo que luego en las siguientes diapositivas entraremos a analizar. Dentro del régimen democrático español, básicamente por dos regiones o dos nacionalidades, depende, hay quien lo llama de una manera u otra, pero digamos dos pueblos que han luchado desde diferentes perspectivas y diferentes posiciones por su autogobierno dentro de lo que en el siglo XIX se convierte en nación española, y esos son el problema catalán y el problema vasco. Esencialmente también está el caso gallego y bueno, otros movimientos políticos menores, pero esos dos o tres pueblos que luchan por su autogobierno hace que dentro de la Constitución española se tome una posible respuesta a sus reivindicaciones y su necesidad de autogobierno dentro del concepto de autonomía. En el lado francés, como luego veremos, no se dan esas mismas, o al menos no tiene esa misma fuerza en 1958 esos movimientos. Existen diferentes movimientos de autogobierno en Córcega, en Bretaña, pero no tiene esa misma fuerza. Sin embargo, en el caso francés, evolucionan desde otra perspectiva y desde otras motivaciones hacia un proceso de descentralización que está incluido en la versión, ¿no? Obviamente la Constitución de 1958 ha sido modificada, pero incorpora el concepto de descentralización, que es su propia dinámica. Bueno, ¿y cuáles son ya los fundamentos constitucionales de la autonomía en el caso de España? Luego analizaremos el caso francés. En el caso español tenemos el artículo 1 de la Constitución. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Bueno, propugna los valores de la libertad, la justicia, la igualdad, y la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes. Bien, posteriormente a este artículo 1, que ya nos está situando la soberanía nacional en el pueblo español, tenemos el artículo 2 que digamos, equilibra esta unicidad del pueblo español y de la soberanía nacional con el derecho de autonomía, con la reacción de que España, la Constitución española se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles. Aquí nos hacemos fuertes en la indivisibilidad, la indisolubilidad, pero reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Esta distinción entre nacionalidades y regiones, que es propia de el texto original de la Constitución española de 1978, en su momento significaba algo y nosotros creemos que debería seguir significando algo. Pero como luego veremos, la diferencia entre unas y otras se desdibuja en la evolución que tiene luego el Estado autonómico. Hay otra serie de artículos, incluso todo un título octavo que trata de la composición territorial de España, que además es un título octavo que, porque en aquel entonces no estaba estructurada la estructura territorial de España, es evolutivo, establece unos cauces o unos caminos posibles que pueden recorrerse o no. Aquí traslado el artículo 143, que es el que inicia esta posibilidad, al dar la posibilidad de que aquellos territorios o provincias limítrofes con características históricas o culturales similares o comunes
pueden acceder al autogobierno y constituirse en comunidades autónomas. Pueden, no necesariamente habrían de constituirse todas ellas en comunidades autónomas diferentes, aunque es lo que finalmente ocurre, incluso en algunos casos, de manera forzada desde el Estado central, para que todas las comunidades, todo el territorio español se divide en diferentes comunidades autónomas y todas tengan un autogobierno con diferentes niveles, pero con tendencia a que sea similar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Perdón, que me he ido para atrás. Tenemos, no obstante, que además, y este es otro de lo que desde las instituciones vascas defendemos, es otro de los pilares del autogobierno vasco en nuestro caso, la Constitución española tiene, además de sus artículos, tiene una serie de disposiciones finales y adicionales que nos van a añadir algún matiz a ese autogobierno ya proclamado en el artículo, ese autogobierno, esa autonomía ya proclamada en el artículo 2 y en el título 8. Me voy a fijar en tres disposiciones de la Constitución. La disposición adicional primera, donde se afirma que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, derechos históricos que en este caso hacen referencia, y el Tribunal Constitucional Español así lo ha ratificado en diferentes sentencias, hacen referencia únicamente al País Vasco y Navarra por respeto a sus fueros, a esos mismos fueros que fueron anulados, derogados o eliminados tras las guerras carlistas en 1836 y 1839, perdón, y 1876, lo cual encaja con, se une a lo que está en la disposición derogatoria de la Constitución, que declara formalmente derogadas las leyes abolitorias de los fueros de 1839 y de 1876. Esa derogación, algún efecto ha de tener, y en este caso es el de la reinstauración o actualización general del régimen foral. Significa que aquellas instituciones de autogobierno que existían en el régimen foral y que fueron abolidas en 1876 definitivamente, deberían de restablecerse y deberíamos tender a recuperarlas en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía, pero con ese mandato constitucional de actualización general del régimen foral. La Constitución ordena que ese régimen foral se reinstaure y parte del autogobierno vasco se distingue de otras, vasco-navarro en este caso, se distingue de las bases de otras regiones y otras nacionalidades en este matiz que no se les aplica a ellos, aunque también fueran territorios forales en su momento, pero no son a los que se refiere esta disposición. Y otra disposición también sobre la que quiero llamar la atención es la disposición transitoria cuarta, que prevé la posibilidad de que Navarra se incorpore al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que surja de él cuando así lo consideren necesario las instituciones forales navarras. Estas tres disposiciones, como vemos, establecen lazos entre Navarra y el País Vasco y establecen también una base diferente propia del autogobierno vasco, de la cual el exponente máximo en estos momentos sería el concierto económico del que gozan como comunidades autónomas y comunidad foral, en el caso de Navarra, autónomas o separadas, del que ambas gozan, a diferencia del resto de comunidades autónomas españolas que no tienen ese concierto económico, esa posibilidad de recaudar sus propios impuestos, de regular la mayor parte de ellos dentro de un esquema general español, pero el País Vasco y Navarra
son los únicos territorios de España que recaudan sus propios impuestos y pagan su autogobierno de su propio bolsillo y no del bolsillo de los impuestos estatales, que es lo que sucede en el resto de comunidades autónomas, que se financian dentro o a partir de los impuestos que el Estado recauda y que luego entrega a las comunidades autónomas para su financiación. Con matices, porque el sistema de financiación autonómica ha ido evolucionando, pero bueno, así a grandes rasgos, esta es una de las más importantes diferencias que tiene en estos momentos el autogobierno vasco frente a otras comunidades autónomas y nacionalidades.